Ahora estoy aquí en Roma y voy justo al encuentro de una queridísima amiga que además es hija de un personaje que estoy segura ustedes quieren conocer. ¡Feliz de verte! ¡Qué bella! Gracias. Y nuestra identidad de marca ha sido diseñada por Valesca Belisario. Arte, diseño, vanguardia e innovación. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano por sumarse a este proyecto. Agradecemos a Laburo, un lugar donde la creatividad, el arte y el talento se agrupan para transformar grandes ideas. Amigos queridos, hoy tengo para ustedes un episodio muy especial. Estoy con una invitada que es una querida amiga, que es Raquel Inberman, y en Roma estamos en su casa, que gentilmente pues nos ha recibido. Y bueno, ella nos va a decir ya quién es ella y por qué estamos conversando con ella. La sede del actual Museo de Ciencias, diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, fue inaugurada el 24 de julio de 1940. Es una edificación de inspiración neoclásica con componentes Art Deco ejecutados por el artista plástico Francisco Narváez y que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1993. Él es el contenedor de una importante instalación, pudiéramos incluso decir que la favorita de niños y grandes visitantes, como lo es el sorprendente diorama de fauna africana realizado por el artista multidisciplinario Niki Inberman, nacido en Viena, Austria, en 1920 y fallecido en 1996. En mi reciente viaje a Italia, tuve el honor de conversar con su hija Raquel Inberman, restauradora residenciada en Roma desde 1985, con la intención de conocer de primera mano el trabajo realizado por este artista, para hacer memoria, recordar y enaltecer la obra realizada por Inberman, del cual poco se habla, de su legado para el museo, de su viaje a África con los planchar para la selección de los especímenes animales que aún disfrutamos en el museo, de su cercanía al artista Armando Reverón y de sus otros proyectos pensados para nuestro país y que lamentablemente no fueron concluidos. Fotografías inéditas, recortes de prensa, folletos, un valiosísimo material el cual tuve la fortuna de ver y registrar junto a una charla irrepetible. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Bueno, encantada de tenerte en mi casa, Inésita Bella. Es para mí un grandísimo honor y además abrazarnos de nuevo y todo. Es así. Bueno, yo estoy en Roma porque... ¿Hace cuánto tiempo estás aquí, Raquel? Yo vivo en Roma desde hace 40 años. Uy. ¿Te viniste con...? Yo me vine porque obtuve una beca de la Fundación Mariscal de Ayacucho para estudiar restauración de obras de arte en Florencia. Ah, qué maravilla. Yo me había graduado en letras en la Católica y luego pedí una beca y me vine. Era mi sueño venirme a Europa, el continente, digamos, de mi papá, que yo no conocía. Eso. Y entonces me vine a estudiar restauración en Florencia. Hice 4 años, hice 3 años y uno de especialización. Y luego, bueno, como sucede mucho en estos casos, me enamoré y me quedé. Y Roma te enamoró. Después me vine a Roma porque mi esposo es romano y me quedé en Roma. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Yo quiero que le digamos a nuestra gente amiga
que nos está viendo, ¿quién era tu papá? Cuéntame. Bueno, ¿Quién era Nicky Imberman? Nicky Imberman, que se firmaba Nicky Imber, Ajá. murió en el 96. Fue un grandísimo escultor, pintor y muy recordado como creador de espacios para museos. Él llegó a Venezuela en el 49 y la historia es muy larga porque después de la guerra se fue a vivir a Kenia. Y tuvo una escuela de arte en Kenia, ¿no? Tuvo una escuela de arte en Kenia y allí llegaron personajes muy bien plantados, muy bellos personajes del mundo entero, porque estaba de moda hacer safaris. Ah, claro. Y entonces mi papá, que era un fotógrafo y conocía muy bien la zona, lo empleaban para que acompañara a los safaris, tomando fotos, testimoniando lo que hacían estas personas, y llegaron Tyrone Power, Ava Gardner, toda esta gente de Hollywood, tú sabes. Y un día llegaron los Planchard. Ah, y ahí empieza la historia Venezuela Imber. Ahí empieza la historia, porque acompañó a los Planchard al safari. Mataron los animales, en esa época se podía hacer eso. Sí, en esa época no había menos mal que ya no. Sí. Y tomó fotos y él era una persona muy alegre, amaba la vida, porque mi papá de muy pequeño, a los 17 años, sufrió los campos de concentración. Y toda su familia, mi familia, murió en los crematorios, en Auschwitz. Y él pues tuvo una vida saltando por todos lados, se fue en una nave clandestina desde Europa a la Palestina, y allí empieza toda la historia hasta que llega a Kenia. Pero bueno, se hace amigo de los Planchard. Y después que terminaron el safari, le propusieron si él quería hacer un espacio en un museo en Caracas, Venezuela. Pero qué maravilla, fíjate que yo pensé que había sido al revés la historia, que él había ido a Venezuela y estando en Venezuela se había inaugurado recientemente el Museo de Ciencias en 40, el Museo de Ciencias Naturales de Caracas, que lo diseñó Villanueva. Yo pensé que él había ido a Venezuela y allí lo habían invitado a hacer esta propuesta de realizar el diorama del Museo de Ciencias, que es la joyita de la corona del Museo de Ciencias. Ciertamente. Y lo han ido restaurando. Está ahí. Bueno, no, al contrario. ¿Ves? Fíjate que bueno que cuentas esto. Él llegó a Caracas porque el señor Planchard le ofreció esa oportunidad, lo contrató, e inclusive un hermano, creo, del señor Planchard era embajador en Francia, en París, creo. Y entonces él pasó primero por Francia, por París, y en la embajada de Venezuela le hicieron todos los papeles y arrancó para Caracas. Cuando llegó a Caracas, que se puso en contacto con el señor Planchard, lo recibieron y todo eso, la noticia fue que los animales los estaban embalsamando y preparando en Londres. O sea, los animales que habían cazado en África y que él había fotografiado además todo este proceso. Exacto, y que entonces él estaba en Caracas y que había que esperar los animales que llegaran
por barco. Exacto. Y que eso se iba a retardar más o menos un año en llegar. Bueno, hay toda una historia, porque en ese año conoció muy bien Caracas, conoció Venezuela, etcétera, etcétera. Llegan los animales y empieza el trabajo de mi papá de montar este diorama, que luego se convirtió en el diorama más grande del mundo. El mejor montado, el más grande, el mejor ambientado, porque él puso los animales en 3 grupos, porque el espacio era semicircular. Inclusive los vidrios que están, creo que todavía allí, que debían proteger, ¿no? Separar entre el público y la obra, los hicieron venir de los Estados Unidos, los vidrios. Que serían como vidrios templados, especiales. No, es que no había vidrios de ese tamaño en Venezuela entonces. Qué maravilla. Y bueno, luego llegaron los vidrios. Entonces mi papá no solamente colocó los animales, que estaban muy rígidos, que venían del taxidermista, sino que los moldeó, los arregló, contando o tratando de explicar 3 regiones diferentes del África con sus animales, ¿no? E inclusive pintó frescos en la pared que representaban la región. Creo que eso está todavía, ¿no? Sí, Okay. sí está. Y luego, cuando tú te volteas hacia la pared de al frente, de la izquierda, en alto, hay un fresco hermosísimo que representa una tribu africana, creo que son los Masái, en un momento rutinario de ellos, y el mural es grandísimo, es del tamaño de toda la pared. Sí, ciertamente. Yo la última vez que fui a Caracas, eso estaba cubierto con telo blanco. Sí, no porque sé por qué. Tuvo una época muy abandonado y maltratado. Han hecho algunos esfuerzos, ¿no? por restaurarlo. Para de nuevo darle vida, ¿no? a ese espacio. Creo, la verdad es que yo debo confesar que no he vuelto al Museo de Ciencias, pero he visto imágenes, he visto videos y de alguna manera han restaurado el diorama y sí los animales están mantenidos, ¿no? De alguna manera, debo decirlo. Sí, porque esos necesitan un ambiente especial, adecuado, con una temperatura adecuada, si no se lo comen los bichitos. Claro, claro. ¿Entiendes? Y este proyecto, ¿tú tienes idea? ¿Tú habías nacido ya cuando esto cuenta? Entonces, en ese momento llegamos al año 50. Pues sí, más o menos. Puede ser. Mi papá conoció a mi mamá, Inma Moroso, que vivía en Caracas. La conoció en el Club Los Palos Grandes. Este señor se enamoró violentamente. Se enamoró de su venezolana inmediatamente, además de que era bellísima mi mamá. Bueno, pero para muestra un botón. No, que va, ojalá. No, y mi mamá cantaba, porque mi mamá de pequeña perteneció a un conjunto lírico infantil en Valencia, no sé, cantaba operetas y cosas. Y mi papá tocaba el piano y bailaba tip-tap. Ay, qué bello. Y entonces se conocieron en una fiesta en el Club Los Palos Grandes. Y se casaron y se quedó. Se casaron, sí, y al año nací yo. O sea que tú el proceso del museo no estabas pecolina, tú estabas pequeñita todavía. Pequeña, no lo seguí. Sí. No lo seguí y bueno, tengo pocos recuerdos de ese momento, porque después ellos se divorciaron como a los 3 años y mi papá tuvo otra historia y se fue del país y todo. Pero mi papá tenía ciudadanía venezolana. Pero es que tu papá regresa después, ¿no? Sí, o sea, él se va después de hacer el museo. Él iba y venía. Ajá. Iba y venía porque adoraba Venezuela.
De hecho, me comentaste que él se hizo ciudadano venezolano, ¿no? Tenía pasaporte venezolano y me decía, cuidado con perder ese pasaporte. Qué bello, qué Sí, bello. adoraba Venezuela, viajó por toda Venezuela, fue con el director del Museo de Ciencias Naturales en esa época, Khrushchev, creo que se llamaba, o Khrushchev, y hicieron viajes por el interior del país, fueron al Orinoco, fueron a los Andes, y bueno. Bueno, fíjate que después incluso, yo me imagino que después de estos viajes que hizo por Venezuela, se le hace el encargo de hacer estos animales gigantescos, prehistóricos, para lo que iba a ser el museo, no, el Safari Margarita, ¿no? Que era como un parque temático en la isla de Margarita, en Juan Griego. Sí, era un parque temático que yo no llegué a conocer. En realidad yo fui ya cuando los animales estos prehistóricos estaban casi terminados. O sea, hablemos la escultura. Las esculturas, perdón, las esculturas. Y sí, él estuvo muy entusiasmado con ese proyecto, aparte de que le encantaba Margarita y la playa, y el museo estaba fascinado. Pero fíjate que logró, sí logró desarrollar no sé, creo que eran 4 o 5 grandes animales que eran gigantes, o sea, era básicamente creo que escala 1 a 1, ¿no? Sí. El proyecto era que en el safari, mientras la gente pasaba con el carro y daba vueltas a ver los animales del safari, se encontraba de repente con estos animales prehistóricos gigantescos. ¡Qué maravilla! Sí, era un proyecto de verdad muy, muy hermoso. Sí, sí. Un proyecto ambicioso. Ambicioso sobre todo. Sí, yo creo que, bueno, estoy segura, ese proyecto no logró concretarse. O sea, él sí trabajó sobre estas estatuas, esculturas gigantescas, pero creo que el parque al final nunca se inauguró. Creo que no. El parque no se dio, se terminaron los animales, los pusieron en el lugar. Yo tengo fotos de todo eso. Ahora te los vamos a mostrar. Sí. Además que Raquel tiene un archivo maravilloso de su papá, con prensa, hemeroteca, fotografías, todo eso se los vamos a mostrar ahora. Y que es tan importante, además, creo que para todos, bueno, saber un poco la historia de cómo se han hecho lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Teníamos una visión además de futuro en el país, ¿no? O sea, pensábamos en grande. Sí. Ahora les voy a mostrar todo lo que tiene Raquel aquí en casa, que es historia, que es documentación, que bueno, que de alguna manera sería interesantísimo poder digitalizar, guardar, tener ese archivo, ¿no? Para el consumo de quien necesite la información. No, y que es historia. Que es historia, exactamente. Es historia de cómo se crearon. Exactamente. Entonces tú volviste, perdón que te interrumpí, tú volviste a Margarita después y viste Cuando yo fui a Margarita, después de muchos años, eso estaba destruido, los animales rotos en la tierra, y la hierba enorme, o sea, eso no funcionó. Qué pena, qué pena. No funcionó. Mira, pero también tu papá hizo un proyecto súper interesante de hacer los bustos de artistas, de maestros, artistas del arte venezolano, entre los cuales estaba Reverón, estaba Bollo, Tito Sala. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue ese proyecto? Si lo recuerdas, obvio, o qué recuerdas de eso, y si tienes idea de dónde fueron a tener todas estas piezas escultóricas. Bueno, él era muy amigo y también creo que trabajaba un poco para él, haciendo cuadros, pintando, restaurando cuadros, de un señor que tenía una galería de arte muy bonita, muy importante en Caracas, en el centro comercial Chacaíto.
creo que se llamaba la Maison Bernard. Maison Bernard. Que inclusive el hermano de ese señor abrió otra en Madison Avenue en New York. Creo que todavía existe. Yo creo que existe, sí. Y entonces, bueno, eran muy amigos porque eran vieneses todos, papá era vienés. Y él encargó, tuvieron esa idea, ese proyecto de hacer bustos, más o menos que en esos 30 centímetros, más o menos, de los pintores más famosos venezolanos del momento, y del siglo pasado, ¿no? Y entonces, bueno, se hizo una linda inauguración, papá los hizo todos y creo que hizo, si no me equivoco, hizo 3 series. Una se quedó en la Maison Bernard, otra serie se fue para Madison Avenue, para la otra galería, y la otra la vendieron. El que se vendieron inclusive separados, creo. Imagínate, sí. Sí, eso fue muy lindo. Y en Nueva York tuvieron un gran éxito y tanto es así que él después se va a vivir a Nueva York y trabaja para esta galería. Para la galería. Interesante. ¿Y tienes recuerdos, Raquel, o sea, cuáles son tus recuerdos de tu papá? Si lo viste trabajando, si lo viste diseñando, ¿tienes esos recuerdos? Uy, en cantidades industriales. Claro. O sea, después de grande, ¿tú tienes esos recuerdos? Sí, porque mucho. Y en una época ideal, porque de muy chiquita recuerdo muy poco. Y él viajaba por el mundo y lo vi poco, en realidad. Pero cuando yo cumplí 15 años, yo vivía con mi mamá en Caracas. Mi papá vivía en New York. Y entonces mi papá tenía ganas de verme. Y como tenía buena relación con mi mamá, le pidió que me mandaran a New York, que él tenía deseos de verme. Y entonces un día mi mamá me dijo, mira, prepárate que te vas a Nueva York a ver a tu papá. Maravilla. Y yo tenía años sin verlo. Y inclusive me acuerdo que mi mamá me mandó a hacer con una costurera un vestidito de lana con una boina. Ay, sí, para decirle a mi papá cómo era que iba vestida y de qué color era la boina, para que me reconociera. ¡Qué maravilla! Porque ya yo era un mujerón. Claro. Y entonces, bueno, así empecé yo mi relación con mi papá. Ya de grande, sí. Ya de grande nos encontramos y la verdad es que me enamoré de él. Qué bella, qué y él se enamoró de mí. Claro. Y desde entonces ya no nos dejamos más. Qué bonito. Toda la vida hemos estado en contacto, estuvimos en contacto. Bueno, murió en mis brazos en Viena. En Viena. Sí, después él se fue a Israel porque lo contrataron para hacer un grupo en una plaza, en un terreno enorme, hacer un grupo de figuras escultóricas que eran enormes porque cada figura tenía 3, 4 metros, en representación de lo que era el Holocausto. Sí. Uy. Y él realizó esa plaza en la ciudad de Carmiel, en Israel, y hoy en día es el símbolo de la ciudad. Inclusive tú vas a la ciudad y así como venden tarjetas postales de lugares y todo, venden la tarjeta postal de la plaza. Sí. Y eso fue un proyecto que le llevó mucho tiempo, casi 10 años, y realizó estas figuras inmensas. Y bueno, de allí al final de todo, cuando lo inauguraron y etcétera, papá se enfermó gravemente porque tenía que hacer diálisis y la comunidad le ofreció la oportunidad de irse a Viena y de poder hacer sus tratamientos y todo para la comunidad. Y allí murió en Viena después de 5 años.
¿Y él vuelve a Caracas cuándo la última vez? Él fue a Caracas por los 70, creo, ¿no? Él fue a Caracas en los 70 porque el nuevo director del museo, que no recuerdo su nombre, pero era uno que era especialista en reptiles. Este señor, o doctor, era un profesor universitario, ¿no? Era el director del museo. Lo contrata para que vaya a restaurar el diagrama, porque los afrescos se estaban un poco deteriorando, y entonces mi papá va, restaura, arregla todo y continúa la historia. Inclusive, cuando hizo el diagrama, en la sala al lado, la señora Phelps lo contrata para hacer un pequeño diagrama con los pájaros más importantes de Venezuela. Y eso lo realizó mi papá también. O sea, los animalitos, los pintaron, los hicieron, pintó, le hizo la ambientación. Sí, y creo que eso sí está todavía. Sí, tendríamos tal cual. Sí. Tendría yo que, la verdad, regresar y verlo. Y constatar. Constatar que está y te mando fotos. Claro, me encantaría. Ahora, no, claro, esta vinculación con los Planchar, obvio me hace pensar, en Villa Planchar hay el estudio del señor Planchar, tiene unos animales maravillosos con un diseño de Gio Ponti en esta casa que es la Casa del Cerrito, que la conozco. Que es, bueno, sí. Es también una joya en Caracas. En ese estudio que se abren esas puertas de estos gabinetes y aparecen estas cabezas de animales. Sí. Esos animales fueron de ese safari también con tu papá. Sí. Sí, porque una vez yo estaba pequeña, no lo sé, a lo mejor tendría 8 añitos o algo así. Él me llevó, lo invitaron los Planchar a un almuerzo en su casa y él me llevó. Él me llevó a conocerlo y yo me acuerdo de ese día cuando entramos en el estudio y le di un botoncito y las paredes se movieron y aparecieron esos animales. Claro, impacta. Sí. Eso es una anécdota que es interesante porque a Gio Ponti no le encantaba tener los animales a la vista. No, porque es que de verdad que impresiona tener esa cabeza de animales. Sí. Y el diseño que se creó para que estén, pero que no estén. O sea, están guardados ahí. Cuando los quieres ver, le das al botoncito y ellos se abren y salen. Es una maravilla. Sí, una maravilla. La casa era una maravilla. Está mantenida perfectamente, con una actividad cultural muy linda también. Gente muy querida. Ya está Carolina Figueredo. Mandando un poquito de la Fundación Planchar, está chévere, qué bien. Está bonito todo lo que hace. Mira, yo no sé, yo no tengo más que agradecerte esta pequeñita cápsula que estamos haciendo el día de hoy, porque bueno, esto ha sido un viaje relámpago, pero no quería dejar de contarles esta historia que ya Raquel me la había, bueno, en anteriores oportunidades, somos amigas, me lo había dicho y quería ver todo el material que tenía y creo que es importante que se sepa, que se recuerde quién fue Nikki Inverman, y todo lo que se hizo y todo lo que todavía de alguna manera hay una huella que está allí y que es importante que nosotros sepamos para que además en la manera en que uno conoce de dónde viene, pues uno lo aprecia más. Sí, yo te agradezco muchísimo porque son cosas que se saben poco, ¿no? Se saben poco. ¿Qué es lo que hay detrás de estas cosas tan importantes para nosotros, los venezolanos? El diagrama del Museo de Ciencias Naturales de Caracas era el más grande del mundo. Sí. Ni siquiera en New York había un diagrama como ese. Ciertamente. Era una exclusividad, era una cosa, un tesoro. Y entonces, bueno, que tú divulgues
esta noticia y la historia de mi papá, Sí, no, yo para mí. estoy felicísima. No, la verdad es que para mí es un placer, para mí, además que tú sabes que somos, no, ambas somos muy curiosas de todas las Sí. cosas y bueno, una vez que lo supe, se me quedó aquí en la cabeza. En un momento vamos a hacer algo con esto. Gracias, Inesita, No, linda. ahora les voy a mostrar, voy a hacer grabación de algunos documentos, de algunas fotografías que tiene Raquel aquí, que de verdad es una joya. Lamento profundamente que en esta oportunidad no esté conmigo Brigitte, mi querida Brigitte Mendoza, socia y filmmaker, porque ella estaría, bueno, gozando y además apoyando muchísimo la calidad de esta grabación que ahorita en este momento, perdonen lo malo, pero solamente la estoy haciendo yo solita, así que eh, lo siento, pero voy a hacer lo posible por grabar, fotografiar todo este material hermoso. Ok, mi amor, gracias. Gracias a ti, te quiero mucho. Chao, mi amorcito lindo. Gracias mío. ¡Qué belleza! Esto en el momento en que están montando a las cebras, las están arreglando para el diagrama. ¿Cuál es tu papá allí? Mi papá es este. Esta es la decoración, la ambientación de los animales. Mira, aquí hay una pantera, aquí hay una shimia, un monito. Sí, bonito. Y creo también, si no me equivoco, que es el señor Blanchard. Maison Bernard hizo realizar estos 10 bustos de pintores famosos venezolanos. Bollo, Marcos Castillo, Monasterios, Brandt, Michelena, Herrera Toro, Reverón, Tito Salas, Cristóbal Rojas y Tovar y Tovar. Es parte de la ambientación del diorama. Patitos, las aves, tenía la agüita de los lagos. Todo esto es el fresco que él pintó en la pared con la ambientación africana. Una vez terminado, hicieron ese panfleto, ese brochure, explicando todo lo del museo.